Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes compartiendo la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y primero que nada les quiero dar un aviso, las 2 siguientes semanas no habrá clase, entonces nos vemos hasta el 15 de abril. Y les deseo una Semana Santa llena de oración, de meditación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el estar en casa nos puede ayudar a contemplar, a, a realmente recogernos. Y los invito a que hagan un altar en casa, que busquen flores, un crucifijo, la imagen de la Virgen, y que también busquen en YouTube algún canal donde haya adoración del Santísimo y le dediquen un rato en la familia a meditar los días santos. Hay muchísimo material en internet, en WhatsApp, y podemos vivir una Semana Santa llena de oración, llena de lo que el Señor quiere. Y, los invito a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos esta sesión para que toda esta palabra, toda esta teología del cuerpo entre a nuestro corazón, la hagamos vida, que entre a nuestra mente, pero que toda esta enseñanza la pongamos en nuestro corazón. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y les comparto pantalla. Bueno, la clase pasada entramos a ver la segunda parte de la primera parte, ¿no? Es esta parte verde. Y en la segunda parte entramos en el hombre histórico. Recuerden este esquema, ¿no? En la primera parte estamos viendo quién soy. Estamos buscando una visión total de la persona, la antropología adecuada. Y Cristo nos revela lo que significa ser humano. Y en este segundo punto entramos en el hombre histórico que apela al corazón del hombre y está basado en las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña que encontramos en Mateo 5, versículos del 27 al 28, y dice, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y bueno, ya vimos en la primera parte que hay un eco de todas estas experiencias del principio, la soledad, la unidad, la desnudez, y por eso nuestro corazón anhela amar y ser amado. Hay un eco. Estamos en búsqueda de la verdad, en búsqueda del amor verdadero. Pero nuestro corazón está herido y está bloqueado. Y recuerdan, la clase pasada hablábamos de los muros que impiden abrir el corazón, que es el miedo y la soledad, la tristeza. Y hoy quiero hablar de un gran obstáculo que tenemos hoy en día. Tenemos grandes campañas de desprestigio hacia la Iglesia Católica. Y esto hace muchísimo daño y está haciendo que muchos se alejen y que cuestionen todo lo que nos enseña nuestra madre y maestra, la Iglesia. En estas campañas de desprestigio solo nos muestran lo peor de la Iglesia, los escándalos, y no nos hablan de todo el bien que hace la Iglesia. Además, la Iglesia somos todos. Y todos hemos dado alguna vez algún mal testimonio y causado decepción y hasta escándalo. Pero marcar esos errores solo hace que nos alejemos de la fe y que nos alejemos de Dios. Pensemos en los apóstoles.
Ellos fueron elegidos por Jesús y tenían una relación íntima con Él, lo seguían, compartieron toda su vida, lo vieron resucitar a Lázaro, caminar sobre las aguas, lo vieron hacer milagros. Y Jesús les da el poder de curar a los enfermos, hicieron milagros en su nombre. Pero Judas, a pesar de ser uno de los 12 elegidos, lo traicionó. Sin embargo, la iglesia naciente no se deshizo, porque no se centró en el pecado de Judas, no se centró en el pecado de uno, sino se centró en la gracia de Dios, que era acogida por los otros 11, que predicaron y que proclamaron la buena nueva por todo el mundo, y gracias a ellos estamos aquí después de 2000 años. Imagínense si nos hubiéramos centrado en el pecado de uno. Y todos los apóstoles, menos Juan, fueron martirizados a causa de Cristo. Dieron sus vidas por Él. Fueron fieles. Juan, ¿por qué no? Pues porque tenía la misión encomendada por Jesús de cuidar a la Virgen, ¿no? Y hoy hay miles de sacerdotes que dan su vida por los demás. Miles de sacerdotes que viven realmente en santidad. Pero estos no salen en las noticias. Y no podemos permitir que los escándalos destruyan nuestra fe. Claro que hay mucho dolor, claro que hay que hablar con la verdad, pero no podemos alejarnos de nuestra fe por estos escándalos. Muchos piensan que ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué nos confesamos con alguien que a lo mejor es más pecador que yo, ¿no? Pero no podemos perder de vista que Cristo fundó a su iglesia sobre roca. Además nos prometió, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y Él no va a dejar que se destruya. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar que Él instituyó nuestra iglesia y ser dóciles, obedientes, amarla, protegerla y dar buen testimonio nosotros. Jesús se entregó su vida por su esposa, la iglesia, en la cruz. Entonces tenemos que custodiar a nuestra iglesia. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, que son alimento. Y sin la iglesia moriríamos de hambre. Entonces, más allá de todo lo que dicen, de todas las decepciones que has tenido, pensemos en ese regalo que nos da Cristo al dejarnos la iglesia. Y los escándalos muchas veces alejan a las personas, pero no nos pueden llevar a perder nuestra fe. Tenemos que buscar la gracia de Dios para poder vivir como esa iglesia santa que Él pensó. Y que otros, a través de nuestro testimonio, puedan conocer a Dios y saberse amados por Él. En resumen, estamos llamados a ser santos. Pero para eso tenemos que comprometernos, tenemos que conocer nuestra fe, conocer nuestra iglesia, leer las escrituras, buscar recibir los sacramentos para poder tener esa relación personal con Jesús. Si estamos en esta búsqueda, por supuesto no podemos cerrar los ojos a los momentos tristes, a los momentos oscuros, a los escándalos de la iglesia. Al contrario, tenemos que reconocerlos y pedir perdón, hacer actos de reparación. Pero los invito a conocer toda esta historia de la iglesia, todo el bien que se ha hecho
y conocer la vida de miles de santos que supieron decir sí a Dios y se abandonaron a su voluntad, entregaron su vida. Esta es la gracia de Dios actuando en su iglesia. Y este es el llamado a cada uno de nosotros, el llamado a la santidad. Y les voy a poner este video que me fascina. ¿Me dices, Oscar, si se escucha bien? The world needs proud warriors, animated by their faith. Warriors like St. Paul and St. Luke, who risked their names, their reputations, to take their faith, their love for Jesus into the world. God is calling each one of us, each one of you, to do great things, but how often we fail to respond, dismissing it as some mental blurb. It is time for our generation now to accept that call, the call of God urging all of us to give ourselves entirely to Him, to see that gentle hand guiding your path. But you first must make the commitment to start praying, to fast, to meditate on the Holy Scriptures, and to take the Holy Sacraments seriously. For we are a culture now in decline, a people in danger of succumbing to our excesses. Our whole world is entrenched in sin. And there in the quietness of our hearts, God is calling out to us, each one of us, to give ourselves entirely to Him. And how often we ignore Him, ignore that sweet call. The great saint of Auschwitz, Saint Maximilian Kolbe, said that indifference is the greatest sin of the 20th century. My brothers and sisters, it is the greatest sin of the 21st century as well. We must shake off this indifference, this destructive tolerance of evil. That only our faith in the wisdom of Christ can save us. But it requires warriors ready to risk their reputations, their names, even our very lives, to stand for the truth. Set yourselves apart from this corrupt generation. Be saints. Every man dies. Not every man truly lives. You. We all must fight for that authentic freedom and live, my friends. By God, we must live. Ay, me emociona mucho el video. Estamos llamados a la santidad. Dios necesita guerreros, necesita de cada uno de nosotros. Ay, perdón, ya se volvió a activar. Entonces, en el hombre histórico ya dijimos, las palabras de Cristo las tomamos de Mateo. Tú has oído que se ha dicho, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer con lujuria, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y Juan Pablo II pone nuestra atención otra vez en el corazón. En las palabras del principio nos hablaba de la dureza del corazón. En esta lectura nos habla de la mirada y del corazón. En la Biblia, el corazón es nuestro ser interior más profundo. Es el lugar de encuentro con Dios, donde estamos frente a frente con Él. Y este video que acabamos de ver es realmente a poner a Cristo en el corazón. Realmente a ser un soldado de Él. Es realmente encontrarnos para poder salir a anunciarlo.
el catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el corazón es la morada donde yo estoy, donde yo habito. Según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, donde yo me adentro, donde yo descubro quién soy, donde yo realmente me encuentro conmigo mismo. Es nuestro centro escondido, más allá del alcance de nuestra razón y de los demás, inaprehensible ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, ahí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. El corazón es el lugar de la alianza, donde vivimos esa imagen de Dios. Y Juan Pablo II nos dice que el corazón es ese lugar íntimo en el cual el bien y el mal, el pecado y la justicia, la concupiscencia y la santidad luchan entre sí en el hombre. Hay una lucha espiritual. Necesitamos hacer batalla en ese corazón para poder realizar lo que vimos en el video, para poder realmente ser santos. Y al escuchar la teología del cuerpo, debemos de abrir nuestras mentes a la enseñanza de Juan Pablo II, pero sobre todo tenemos que abrir nuestros corazones y cambiar nuestra mirada y asombrarnos ante lo que Dios puede hacer en nosotros, a quitarnos la ceguera, a asombrarnos ante el milagro que somos como personas, con un cuerpo y un alma. El Papa Benedicto XVI, citando a San Agustín, dio una catequesis que me fascina y dijo: el hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega. Imagínense ser colmados por Dios. Todo un Dios en nuestra pequeñez. Entonces dice, como nuestro corazón es demasiado pequeño, tiene que ser ensanchado. Tiene que ser ensanchado. Y Dios, retardando su don, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de su don. Tenemos que entregarle al Señor este corazón pequeñito para que Él vaya ensanchando ese deseo de entregar, ese deseo de amar más, ese deseo de realmente querer que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Y con ese deseo, Él va a ensanchar nuestra alma para que seamos capaces realmente de recibirlo, de que Él sea en nosotros. En Redemptor Hominis, el Papa nos dice: el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por eso Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. En el misterio de la redención, el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propio de su humanidad. El hombre es confirmado.
él es creado de nuevo. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo, no solamente según los criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales y a veces superficiales e incluso aparentes. Debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en Él este hondo propósito, entonces Él da frutos no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tan grande Redentor? Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que Él, el hombre, no muera sino que tenga la vida eterna. En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, buena nueva. Se llama también cristianismo. Qué precioso texto, ¿verdad? O sea, nos está diciendo, estamos hablando del hombre histórico, del hombre después de la caída, y nos está hablando de la redención, de que Cristo nos hace hombres nuevos, nos confirma, de que nos hace comprender qué es el ser humano, quién es el ser humano, y que nos hace entrar en nosotros mismos para realmente alcanzar esa mirada de cómo nos ve Dios. Y si dejamos que Él actúe así en nosotros, Él nos hace dar frutos, nos hace maravillarnos de nosotros mismos. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador que ha merecido tan grande Redentor? ¿Qué valor tenemos a los ojos del Señor? Que a pesar de haber caído, a pesar del pecado, Él viene y da su vida por nosotros, para que tengamos vida eterna. Esta es la dignidad del hombre. Y Él nos conoce y sabe que tenemos un anhelo profundo en el corazón, un anhelo de espiritualidad, de trascendencia, de amor infinito, un anhelo de Dios. Y estamos tratando de llenar ese vacío. Hoy vemos a una sociedad que está tratando de llenar ese vacío y que no encuentra la respuesta porque no ha encontrado a Dios. Y ese vacío se puede llenar de muchísimas maneras. Bueno, se intenta llenar de muchísimas maneras, pero solo Dios puede llenarlo. El hombre busca en la droga, en el sexo, en la pornografía, en las grandes comodidades, en el placer, en las experiencias, en los viajes, está en búsqueda. Y está en un ciclo en el que no nos damos cuenta. Estamos en el materialismo, en el producir, consumir, divertirnos. Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecha? Es un vacío que no se puede llenar si no es con Dios. Y podemos repetir como San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hiciste para ti, Señor. Entonces, estas palabras de Jesús, donde habla del adulterio en el corazón, son un llamado a ver el cuerpo con esa pureza del principio.
a entender y vivir el don de la sexualidad humana, el don de nuestra humanidad como Dios la planeó. Y nos pide ver nuestro corazón, nos pide encontrarnos ahí en esa interioridad con Él. Juan Pablo II nos dice, las palabras de Cristo, el cual en el Sermón de la Montaña apela al corazón, inducen en cierto sentido al oyente a esta llamada interior. Si el oyente permite que estas palabras actúen en él, puede oír todo el tiempo en su interior algo así como el eco de ese principio, de ese buen principio al que Cristo se refirió una vez más para recordar a sus oyentes quién es el hombre, quién es la mujer y quiénes son recíprocamente el uno para el otro en la obra de la creación. Entonces ahí se ordena todo lo que somos como seres humanos, hombre, mujer, pareja. ¿Por qué? Porque nos llama a esa santidad del principio. Nos llama a poner en el corazón todo este eco y a recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos creados? ¿Cuál fue su plan para nosotros? Este eco del principio, cada uno de nosotros lo tenemos. Y el Papa pues va a hablar continuamente de este principio antes del pecado, donde había ese vínculo profundo con Dios. El hombre se reconocía criatura y reconocía que todo venía de Dios. Todo era un don de Él. Se sabía amado y entonces vivía en comunión. Las palabras de Cristo, dice el Papa, exigen, por así decirlo, que el hombre entre en su plena imagen. ¿Qué significa esto de entrar en nuestra plena imagen? Es saber realmente cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros. Descubrir nuestra plena imagen. En la Catequesis 43 dice, el hombre debe redescubrir la plenitud perdida de su humanidad y querer recuperarla. Querer recuperarla. Pero primero tenemos que ver esa grandeza del principio para querer volver a esa pureza. Por eso Cristo apela al corazón del hombre, apela a nuestro corazón para que descubramos quiénes somos, criaturas, hijos amados. ¿Y qué pasa con Adán y Eva? Que hace que dejen de vivir en comunión con Dios. ¿Por qué? No lo entendemos, ¿no? El Papa Juan Pablo II nos dice, cuando el hombre concibe a Dios como un tirano, es incitado a hacer batalla contra su Creador para no ser esclavizado. En cierto sentido, lo arroja de su corazón. Esta cita es más actual que nunca, ¿no? O sea, vemos cómo la sociedad entera ha arrojado a Dios de su corazón. Y me puse esta pregunta en internet, ¿Dios es tirano? Imagínate, o sea, preparando esta clase y encontré muchos blogs y muchos posts y uno de los comentarios más tristes que encontré refleja de lo que muchas personas piensan de Dios. Y una chica decía así, el mismo hombre cruel ha creado un Dios igual de cruel.
Yo no sé si Dios exista de la manera en la que el mundo ha creído, pero si acaso existiera de esa manera, entonces ese Dios podrá hacernos lo que se le antoje, y lo único que puede aspirar de mí es que le tenga miedo. Pero lo que jamás conseguirá de mí será que yo ame a un ser egocéntrico y enfermo de amor. Y a la gente que tanto lo venera la tiene destruida, muerta de hambre y lisiada. Pruebas que nos manda Dios, imagínate nada más. Si tus desgracias vienen de Dios, ¿qué será de ti? Qué tristeza este comentario, ¿no? Y así había muchos, pero nos damos cuenta de que hemos iniciado una batalla con Dios, con nuestro Creador, y que nos sentimos esclavos y que nos sentimos oprimidos y que esto se debe a que no reconocemos el amor de Dios y su paternidad. No entendemos que Dios nos ama. En el libro Cruzando el umbral de la esperanza, donde Juan Pablo II es entrevistado por un periodista, dice, el pecado original entonces intenta abolir la paternidad, olvidarnos de nuestro Padre. Y es justo lo que hemos logrado desterrando a Dios de nuestras vidas. Lo vemos como un tirano en vez de verlo como un padre que nos ha amado tanto que nos ha dado a su único hijo para que vivamos. ¿Qué clase de amor es este? Muchos expertos hablan de la importancia del padre en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa figura paterna? Todos necesitamos sentir la protección de un padre para un desarrollo sano. Y hay estudios que hablan de que la ausencia de esta figura paterna afecta el bienestar de la familia, de los hijos, aumenta la probabilidad de criminalidad, de embarazo adolescente, de abuso infantil, de violencia. Se desarrollan muchísimas conductas antisociales. Esto si no tenemos un padre terrenal. Ahora, imaginen el impacto en nuestras vidas si queremos abolir la paternidad de Dios. Entonces, ese es precisamente lo que sucede en el principio, en ese engaño de la serpiente. Cuando no vemos a Dios como nuestro Padre y no vemos que todo lo que tenemos viene de Él, es un don por amor, entonces tampoco nosotros tenemos esa capacidad de ser un don para los demás. Perdemos nuestra habilidad de ser un regalo para el otro. Entonces, como criaturas, tenemos que reconocer que dependemos radicalmente de nuestro Creador para la vida, para el amor, para la felicidad. Y el pecado original es precisamente esa negación del don. Y Cristo apela al corazón del hombre y nos invita a confiar, a tener fe, a tener esa apertura del corazón humano. Y vemos cómo el demonio, el príncipe de la mentira, busca la manera de convencernos que Dios no es nuestro Padre. Podemos leer la tentación del demonio de esta manera. Dios no te ama, Dios no te busca, es un tirano, te quiere esclavo, quiere mantenerte lejos de la sabiduría, quiere mantenerte lejos de lo que realmente quieres, de lo que realmente anhela tu corazón.
Por eso te dijo que no comieras de ese árbol. Si quieres la vida y la felicidad, si quieres ser como Dios, entonces tendrás que tender la mano y agarrarlo por ti mismo, porque Dios seguro no te lo va a dar. Esto lo dice Christopher West en uno de sus libros. O sea, Dios no es tu padre. Dios no te ama. Esto es lo que realmente podemos traducir con esas palabras de la serpiente. Y Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que sopló su aliento divino para crearlos. Y desobedecieron, se rebelaron. ¿Por qué pasó esto? Pues porque dejaron de ver a Dios como Padre, dejaron de ver su amor, dejaron de confiar. Y todo el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, son frutos de este pecado original, que dejó de ver todo como un don de Dios. Y la Escritura nos dice, entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando se les abren los ojos y se descubren desnudos. Estaban desnudos antes y sin embargo no sentían vergüenza. El Papa nos dice, la vergüenza en ese momento toca el grado más profundo y parece revolver los fundamentos mismos de su existencia. O sea, el hombre se da cuenta de su desnudez, pero de su desnudez sin Dios. Ahí se da cuenta de que está roto. ¿Qué cambió en ellos antes de la caída? ¿Qué fue lo que cambió? Pues cambió su mirada. El espíritu ya no gobernaba el cuerpo. Ahora lo dominan los instintos, los deseos. Se sometieron al pecado y perdieron la gracia de Dios. Perdieron la santidad, esa visión beatífica que les permitía verse como los veía Dios. Y su cuerpo ha dejado de sacar la fuerza del espíritu que los hacía ser imagen de Dios. O sea, el hombre y la mujer sacaban fuerza del espíritu, de esa relación de unidad con Dios para ser imagen y semejanza. Y ya no viven esa unidad. Ya no viven esa unidad ni con Dios, ni con ellos mismos, ni con los otros, ni con la naturaleza. Están rotos. Ya no pueden encontrarse porque se han alejado de Dios. Y tampoco pueden ver ese plan. Pierden la comunión de amor por los demás y esto causa muchísimo sufrimiento y sienten miedo y su conciencia está inquieta como la cara de Adán, ¿no? Porque nuestro corazón está diseñado para la comunión.
está diseñado para la comunión. Y solo Dios nos da esa paz interior. Recuerdan que en el principio, cuando Adán ve a Eva, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa mirada de pureza en la que descubre en Eva ese don. Pues en este segundo encuentro, donde Adán ve a Eva y Eva ve a Adán y se cubren con esta vergüenza, este descubrimiento es dramáticamente distinto al primero, por el pecado, porque la mirada ha sido deformada y el pecado los hace mirarse con lujuria, por eso sienten vergüenza. Su capacidad de ser don el uno para el otro ha sido destrozada y ambos se ven profundamente afectados. Pero la mujer experimenta todo este efecto del pecado de una manera mucho más dolorosa. Y la clase pasada hablábamos del pudor, ¿no? El pudor tiene este doble significado. Indica la amenaza del valor. La mirada del otro amenaza si no hay una mirada de pureza. Y el pudor también protege el interior del valor. El Papa Juan Pablo II dice, el hecho de que el corazón humano desde el momento en el que nació, ahí la concupiscencia del cuerpo, guarde en sí también la vergüenza, indica que se puede y se debe apelar a él cuando se trata de garantizar esos valores. O sea, la vergüenza nos ayuda a garantizar el que nuestro valor, nuestra dignidad, nuestro cuerpo está protegido. Porque después del pecado, esta mirada de pureza se vio lastimada. Entonces tenemos que darnos cuenta de que Cristo apela al corazón humano para poder recuperar todas estas experiencias del principio, para que veamos toda la grandeza que nos prepara, para que nos demos cuenta de que solo Él puede empezar a purificar este corazón, estos anhelos de amar y ser amados, estos deseos, y para que podamos decirle, perdón Señor, estábamos lejos de ti, pero queremos a un Padre cercano, un Padre que nos diga cuál es ese plan de amor. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos entonces el 15 de abril para volver a retomar nuestras sesiones. Que Dios los bendiga y a poner todo esto que hemos escuchado en nuestro corazón. Hasta el siguiente jueves.